Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora en que estén, amigos, en su región o país, donde nos vean. Ya tengo una comunidad internacional y eso me tiene muy emocionada de saber que tengo amigos en todas partes del globo terráqueo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Bienvenidos a mi nuevo video donde mostraré que además de tener una maceta reciclada, también puedes tener macetas bonitas y adecuadas para tus plantas. Ya encontrarás en el mercado macetas plásticas, de barro, porcelana, cemento y hasta hechas con fibras de plantas o hilo. En fin, hay gran variedad tanto de colores y formas. No todas las macetas son buenas para tus suculentas, entonces tienes que conocer muy bien tu planta para saber qué maceta le conviene a tu suculenta. En mi video anterior hablaba mucho de las macetas de reciclaje y la mayoría de las macetas de reciclaje están elaboradas en un material de plástico. La ventaja del material de plástico es que es un material que te va a durar mucho y que aparte de eso colaboras con el reciclaje. Además, tu suculenta no va a sufrir de demasiado riego, ya que tú le darás el riego que le corresponde a dicha materia de plástico, cosa que no va a ocurrir con otras macetas que no van a ayudar a controlar el agua. Pero por otro lado, si compras materas de plástico, sí podrás tener el control absoluto sobre el agua, aunque debes tener también en cuenta qué sustrato le colocas. Pero la maceta de plástico es predecible con respecto a los riegos. También podrás ver en tu jardín, tus estancias, balcones y demás lugares de tu casa, estas macetas se verán con diversos colores, con mucho colorido por todos los lados, dándole al ambiente un lugar agradable a la vista. Y hasta las puedes pintar si son recicladas. Pero en esto quiero ser muy clara. No todas las plantas y algunas suculentas no aguantan una matera de plástico, como por ejemplo las orquídeas o plantas que necesitan estar al aire como las tilancias. Además son plantas exóticas y elegantes, aparte de ser una suculenta. Bueno, en este caso estoy hablando de las tilancias. Como verán, también ando detrás de obtener una tilancia para mi colección. Sería interesante tenerla y disfrutar de ella. Algo importante de esta clase de planta es que su cuidado es igual a cualquier otra suculenta. Creo no se me hará difícil cuidarla, ya que es una suculenta que no requiere de ninguna clase de maceta, a no ser que la quieras ver prisionera. Para los que están interesados en saber qué maceta o matera le conviene para tu planta, aparte de conocer bien tu suculenta, debes tener también presente es que en qué lugar, clima, estación estás viviendo. Si tienes sí o no estaciones y cambios de clima, es muy importante para tus suculentas, ya que eso también depende de saber a qué material puedes colocar a tus materas y qué maceta le puedes colocar a tus suculentas. Pero bueno, eso es fácil de saber, de acuerdo a tus conocimientos del lugar donde te encuentres. Sabrás si hiela mucho en las noches, si hay mucho calor o golpes de calor, o si en tu lugar de vivienda llueve mucho, o por último, no llueve. Son muchos los aspectos que debes tener en cuenta para esta clase de plantas. Entenderás también que es importante saber en qué clima o en qué estación estás viviendo y por ende en qué lugar tienes o qué lugar
vives. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno. Sigamos. Ahora vamos a hablar de las macetas de barro. Esta clase de macetas son porosas y evaporan con mucha facilidad el agua, pero por ser materas porosas tienden a dejar en sus paredes la humedad, ocasionando en alguna de ellas la proliferación de los hongos o bacterias que les encanta crecer con poca humedad, cosa que siempre ocurre con esta clase de materas. O a no ser que conozcas muy bien tu suculenta y a esta le agrade el ambiente húmedo y que no se evapore rápido el agua. En fin, todos estos aspectos los tienes que saber. En esto quiero ser empática. Todo depende también de la clase de barro que utilicen para hacer esta clase de macetas y tener en cuenta ya que hay unas macetas de barro que las hacen colocándole residuos de vidrio picado o se pasan en la cocción de la elaboración de la maceta, dejando esta no porosa, pero sí vidriosa. A eso se debe que ves algunas macetas como si estuvieran pintadas, con alguna pintura laca sobre ellas. Pero no, amigos, no es eso, es la cocción de la maceta en sí. A esto se debe que hay algunas macetas de barro que no dejan en su interior ni una pizca de agua y así quizás tu suculenta sufra por falta de agua. Pero bueno, eso también lo sabrás a medida que vas conociendo, como te lo dije anteriormente, que debes conocer qué clase de suculenta vas a colocar en esta clase de matera. Ahora bien, existen también las macetas o materas de porcelana. Yo le diría macetas. Y en esta, si no hay la posibilidad de que la humedad prevalezca en la maceta, al contrario, la mata va a necesitar un riego mucho más constante en esta clase de matera. Como verás, de acuerdo con la calidad de la elaboración y hechura de la maceta, dependerá también el crecimiento, regado y proliferación de enfermedades en tus suculentas. Entonces, amigos, no me queda más que decirles que tú y únicamente tú sabrás qué matera o maceta usar. Aunque veas a tu suculenta bella, creciendo hermosa, no sabes nunca qué está pasando realmente dentro de una maceta. Y cuando verás, ya esa belleza terminará, o secándose o pudriéndose rápido. Y así se terminará acabando en un santiamén tu planta. Esto en cuanto a las macetas, ya que hay otros factores que van sumando en el cuidado y valoración del buen crecimiento de una suculenta en tu jardín. Pero entonces, amigos, mi consejo: usen las materas o macetas que más les gusten y de acuerdo a las condiciones y clima que tengan en su lugar de vivienda. Sin más, amigos, nos veremos en el próximo video. Se cuidan. ¡Chao!